algunas orientaciones genéricas. Nelson, tú que estás visible, te presento Y por favor, que yo no te conozco, entonces, sí, ya. bueno, eh, yo soy académico de la carrera de psicología en la sede Victoria. Ah, Eh, he participado en concursos internos y tengo algunas publicaciones, pero actualmente no estoy, bueno, estoy terminando un doctorado en ciencias de la educación. No he postulado a ningún Fondesit todavía. Y tal vez después del que termine el doctorado, que debiera ser este año, debiera postular a un Fondesit de ¿cuál- iniciación. ¿cuáles son tus temas de trabajo? Eh, los temas de trabajo, bueno, la verdad es que mm, he trabajado harto lo que es, bueno, en realidad me he paseado por hartos temas, ¿ya? Pero, por ejemplo, bienestar subjetivo en el estudiante universitario, por ejemplo, prácticas docentes, salud, dificultad de regulación emocional. En realidad, he visto como varios temas esencialmente orientados a educación, fundamentalmente educación superior. ¿Ya? Por ahí, Sí. Sí, bueno, Nelson, ahí en realidad lo que define tu postulación después va a ser también tus publicaciones, es decir, porque tus publicaciones tienen que tener cierta coherencia con el proyecto, así que tu tema debe decidirlo desde allí. Y me alegro también que desde Victoria intentes participar en un Fondes y también me alegro que lo hagas tempranamente porque yo que porque los Fondesit, para tener una publicación de un Fondesit, en realidad uno de los elementos centrales, dos elementos centrales. En primer lugar, comenzar con mucha anticipación. Es decir, personalmente yo mi Fondesit lo inicio en enero. ¿Entiendes? Es decir, empiezo a ver el tema, imprimo todo. En febrero me dedico a leerlo y en marzo ya empiezo a hacer el proyecto. ¿Entiendes? Entonces, es muy importante la anticipación porque a medida que uno va avanzando, va teniendo mayor claridad de su proyecto. Y lo segundo, quizá lo más importante, es el acompañamiento. Buscar un colega o colegas que te vayan leyendo tu proyecto, que vayan comentando tu proyecto, porque de otro modo es difícil. ¿Entiendes? Es decir, por eso se necesita un acompañamiento de alguien que ya haya pasado por esa etapa. Bueno, Luis lo conozco porque estamos trabajando juntos. Vivian, hoy justo porque me tuve que cambiar de... Algo le pasó al computador que no escuché la ya. primera parte. No, Hasta Nelson solamente, habló un solamente, poquito, Nelson habló un poquito y de ahí me cambié de computador. no, Pero había solamente es señalado... una presentación, que te haga una Ah, ya. presentación. Mi nombre es Vivian Nancuante. Soy doctora en educación y estoy postulando a Fondes Inicial como eh, investigadora asociada, ¿ya? ¿Ya? Así que tengo relación con la UNAV directamente en todo lo que es núcleo y el proyectos. Ya. Y mis líneas de investigación, bueno, problemática educativa, minorías étnicas, eh, formación ciudadana, más o menos por ahí. Cuando dice asociada, sí, tú eres profesora ahora de la UNAP, no eres académica. No soy académica, no. Ya. Entonces, bueno, también bienvenida Vivian, y también lo mismo que le decía a Nelson, pero ya estás en proceso de postulación. Sí, o Ya. sea, voy a postular aunque no pueda porque las pestañas las he trabajado todo este mes, así que Ya, entonces tienes que ver que ya hayas enviado de la plataforma al vicerrector para que te acepte, para que la sí, universidad te ya me patrocine. aceptaron, Ah, sí, me ya, ok. aceptaron y mañana voy a tener una orientación en el ámbito de recursos, en el ámbito económico. Ok.
Sí, eso es importante. Entonces, Vivian, lo mismo, Y voy por eh, el ámbito de escuela. ya escuela, ¿en qué mesa? No sé qué mesa hay. Mesas de... Sí, tiene que ir a mesa hay de preescolar, hay de iniciación, educación universitaria, entonces tienes que No, ver a qué, de escolar. ya. Entonces, eh, yo creo que ahí también es importante que puedas conversar con la decana de educación, porque vas por educación, y con los colegas que postularon, que adjudicaron la mañana para que te orienten, porque el currículum, Vivian, debe ser, como le decía Nelson, debe ser coherente con el proyecto al cual postulas. ¿Ya? Lo mismo pasa con la carta. Bueno, Luis, nosotros lo hemos estado acompañando, así que él conoce estos temas. La carta es muy importante. Cuando digo la carta, los proyectos tienen tres tipos de evaluación. Una evaluación curricular, es decir, cuáles son tus publicaciones, en lo interesante de iniciación, de postdoctorado de iniciación que no requiere tantas publicaciones indexadas tus publicaciones no necesariamente tienen que ser indexadas. Cuando digo indexada, que sea Cielo, Scopus, Voz, sino se mide el perfil, ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, que tengas un perfil de investigador. Eso es uno. Lo segundo, docencia, que me imagino que tú no tienes problema al respecto porque has hecho docencia. Pero lo tercero es donde más generalmente se bajan puntos que tiene que ver con vinculación. Es decir, generalmente los colegas cuando ponen vinculación, ponen que han dictado, no sé, unas charlas en las aulas de la universidad para, no sé, para profesores de educación básica de un colegio determinado. Eso no es vinculación. Vinculación es cuando tú, a partir de tu línea de investigación, tú prestas un servicio o acercas la academia, la investigación, la universidad por ejemplo, a la escuela, a la comunidad, al barrio, etcétera. Por lo tanto, eso tiene que ser certificado. Si, por ejemplo, tú dices, mira, yo di una charla en la escuela tanto. Entonces, el director o alguien tiene que darte un certificado de que tal fecha, los últimos 5 años, tú diste una charla en esa escuela. O di una charla en el barrio tanto, por lo tanto, a la junta de vecinos, o di una charla en tal parte. O fui a la radio, no sé, eh, comunitaria y di una charla. Entonces, alguien de la radio tiene que darte ¿me entiendes? Entonces, la vinculación se relaciona de cómo la academia lo acercamos a la comunidad. ¿Ya? Entonces, por eso que el currículo debe estar en función de esos tres elementos. Y por ello que yo te digo que mañana, ya que vas a ir o venir a la universidad, importante que te acerques a alguien para que veas, por ejemplo, en qué mesa vas a postular propiamente tal. Porque Gracias. cada mesa tiene por ejemplo, educación, la particularidad que tiene educación, que todas las publicaciones deben estar relacionadas con educación, ¿me entiendes? A diferencia de ciencias sociales, antropología, historia, antropología, que uno puede estudiar, por ejemplo, siendo sociólogo, uno puede publicar textos de antropología, no sé, de psicología, de filosofía, literatura, etcétera. En cambio, en educación es una línea. ¿Ya? Luis, para que te presente, por favor. Si tiene alguna pregunta, Vivi, la hacen, por favor, sin ningún tipo de temor. Ahí está. Hola colegas, ¿cómo están? Mucho gusto, Luis Añasco por acá, también postulando al Fondesit. Y bueno, agradezco esta instancia para aprender y también voy a estar más a disposición de lo que entregue hoy día el relator y a partir de ello ahí ir generando algunas consultas en la medida que usted ahí, profesor, nos vaya enseñando. Muy bien. Juan, Hola, buenas tardes, colega Miguel. Yo por mi parte no voy a presentar Fondesit, pero necesito empezar a familiarizarme porque probablemente en el futuro cercano voy a tener que hacerlo. eso lo mismo que le decía Nelson. Eso, Juan, es un elemento muy, muy, muy destacable porque los fondos hay que comenzarlo con alta anticipación, pensar el tema, ver el currículum, ver
ver la coherencia de las publicaciones y ojalá ya en enero ya tener claro cuál es el tema lo importante, porque después se va teniendo claridad sobre los objetivos, etcétera. Entonces, yo me alegro que, sin ser sectario, me alegro que los colegas que estén acá sean de humanidades y ciencias sociales, porque de alguna manera se asemejan. Digo sectario porque desconozco los colegas que participan en ciencias físicas o en ciencias básicas, porque digamos, las exigencias allí se miden en función del impacto de la publicación, ¿me entiendes? No tanto de la publicación como tal en ciencias sociales y humanidades. Si nosotros publicamos en una revista, se mide el artículo, es decir, si es Scopus, si es Voz o si es Cielo. ¿Entiendes? Entonces, por ello es importante también que ustedes tengan claro en qué mesa van a postular, porque a veces algunos colegas dicen, no, yo voy a postular a la mesa de transdisciplinaria. Esa mesa es muy, muy visitada. Creo que reciben alrededor de 120, 150 proyectos, así que importantes. Bueno, yo le voy dando algunos pasos importantes que es necesario para un proyecto en términos formales. En primer lugar, uno de los elementos muy importantes es la claridad, la definición y la especificidad del subtítulo del proyecto. Entonces, porque uno puede poner, por ejemplo, puede ponerle un título poético, un título ficticio, si se quiere, al proyecto para que suene más atractivo. Generalmente yo a todos mis proyectos le pongo como título sueños, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, el sueño de un mundo sin frontera, por poner así, la movilidad como un sueño, no sé. Entonces, pero el subtítulo debe representar más bien el objetivo del proyecto. ¿Me entiendes? Generalmente se sugiere que los proyectos sean muy específicos el subtítulo, para que, por lo tanto, el subtítulo uno lo puede ir cambiando permanentemente, y es importante también revisarlo en la plataforma, porque a veces uno queda con el primer título, con el primer subtítulo en la plataforma, y después va cambiando y después queda así. Entonces, es importante que revisen la plataforma, porque se da, después de que cierra el proyecto, ANID devuelve los proyectos a la ABRI y se da como una semana para revisar, ¿ya? Lo segundo, es muy importante, conversamos con unos colegas ayer de educación, es muy importante hacer una breve presentación en el encabezado, que no es un resumen, es muy distinto al resumen, una breve presentación de lo que es el proyecto. Es como no sé cómo le dicen en inglés, una especie del currículum late, ¿no? Es decir, uno se presenta de manera genérica quién es, ¿entiendes? El Eh, biodata, ¿no? ¿Ah? El biodata que se le llaman, No, algo así. hay uno que es como cinco líneas, que uno se presenta quién es. Ah, ya. Sí, entonces esta idea de soy tal persona, soy de tal profesión, tal doctorado, mis líneas de investigación son estas, y he escrito, no sé, 10 artículos en función de la temática. Ya, entonces, por lo tanto, en ese resumen es muy importante tener claro, decir algo así como mi problema de investigación en este proyecto es este. Por lo tanto, hay que tener claro cuál es el problema de investigación. Segundo, cuál es el objeto de investigación. Tercero, cuál es la metodología que se va a aplicar. Y por último, le pueden poner ustedes cuál es el propósito de la investigación. ¿Entienden? Entonces, ese debe estar allí, porque yo les digo a los colegas, piensen ustedes que generalmente todos estamos con distintas tareas, ¿entiende? Haciendo docencia, escribiendo artículos, revisando un artículo, haciendo gestión, participando en ANID, etcétera. Y además, de pronto le piden a alguien que revise un proyecto, ¿me entiende? Aquellos que somos comprometidos con la investigación, revisamos proyectos. Entonces, generalmente a un investigador le llega uno, dos, tres proyectos, y empieza a leer un proyecto, y a veces que es tan genérico. Piensen ustedes que como no todas las universidades
consideran los proyectos, la revisión de proyectos ANI dentro de la carga laboral. Entonces, generalmente todo esto se revisa en un fin de semana o en la noche. Entonces, por ello hay que hacer la tarea lo más clara posible para que cuando el lector o el evaluador esté leyendo el proyecto diga, de esto se trata. ¿Me entiende? Entonces, ese es un elemento importante. Un tercer elemento muy importante es saber y conocer, que ustedes sepan quiénes van a ser sus evaluadores, posibles evaluadores. ¿Me entiende? Porque es difícil saber quién va a ser sus posibles evaluadores. Entonces, por ejemplo, a veces, para el caso de proyectos de investigación, iniciación y postdoctorado, generalmente evalúa la misma mesa. Y eso lo dicen ¿cómo se llama? El documento de llamado del concurso. ¿Me entiende? Cuando dice, usted clique allí, dice documentación y ahí aparece todo el llamado que son como 70 hojas, entonces dice tal grupo evalúa, tiene tres tipos de evaluación: evaluación interna, coevaluación y evaluación externa. ¿Me entiende? Evaluación interna significa que un colega o dos colegas leen el proyecto, lo evalúan. Coevaluación significa que un colega del grupo y otro externo evalúan el proyecto. Evaluación externa significa que lo envían a evaluar a pares externos. ¿Me entiende? Entonces, por ello es importante conocer quiénes son los de la mesa, etcétera. ¿Por qué motivo? Porque por ello también en los fondos regular se recomienda poner, y mi proyecto se sitúa, por eso yo le preguntaba a Vivian en qué mesa, porque y mi proyecto se sitúa entre, no sé, la pedagogía, se sitúa disciplinariamente, no sé, en la educación inicial, ¿me entiende? Y entre la educación inicial debe haber subdisciplina, ¿no? Desconozco el tema de la educación inicial, entonces subdisciplina. Entonces, por lo tanto, entre este y ese. ¿Por qué motivo? Porque así, si se busca evaluadores, entonces se busca evaluadores en función de esa línea, ¿no? Porque piensen ustedes que la academia chilena es una academia pequeña, y la gran mayoría, imagínense que hay en iniciación, deben postular alrededor, no sé, póngale usted, de 2.000 proyectos. ¿Me entiende? Es decir, ¿cuántos somos en Chile? Seremos unos investigadores, unos 5.000 investigadores, entonces la mitad ya está postulando. Por lo tanto, se envía afuera o lo evalúan los mismos colegas. Entonces, por ello es importante ser bien esquemático en esto. Es decir, los fondos en realidad no tienen mayores complejidad en un inicio, tienen complejidad en la etapa que ustedes están iniciando, pero después ya deja de tener complejidad porque en realidad funciona dentro de lo que se conoce como la lógica de investigación. Hay cierto ordenamiento de los proyectos, ¿ya? Luego, uno va avanzando en la introducción y dice, ya, mi problema de investigación es esto, por qué es importante estudiarlo, mi objeto de investigación es esto, por lo tanto, uno va a empezar a trabajar en función del objeto. Después vienen dos elementos relevantes que a veces cuando recién se está iniciando son complejos de identificar. ¿Cuál es, cuál es la justificación de investigación de mi objeto de estudio? ¿Por qué voy a estudiar ese objeto de estudio? ¿Entiende? Por ejemplo, alguien puede decir, ya, mi objeto de estudio son las prácticas docentes en las carreras de formación docente preescolar, por ejemplo, por llamarles, ¿ya? Entonces, usted puede decir, ya, ¿cuál es la relevancia? La relevancia es, por ejemplo, que hoy, no sé, los niños que ingresan al sistema educacional público, la gran mayoría de los papás, de las mamás trabajan, por lo tanto no hay, no sé, un acompañamiento de la familia en la preparación o copreparación de la información y el conocimiento escolar. Por otro lado, hoy los niños tempranamente están en el acceso del celular y por lo tanto la educación compite con el celular, que es un conocimiento muy entretenido y la educación siempre termina siendo los saberes, los aprendizajes son muy aburridos, ¿no? O rutinarios, o se requieren de ciertas características como la dedicación, la responsabilidad, el compromiso, la perseverancia, etcétera, valores que el celular no permite. Por lo tanto, en las prácticas docentes, incluso para los niños deben cambiar, pero no caer en el extremo de que solamente sea diversión y entretenimiento y dejar de lado la educación. Entonces,
ahí usted está dándole la relevancia. Luego la justificación. ¿Quiénes han investigado esta temática? ¿Entiende? Usted dice, bueno, la investigación de la educación preescolar se ha investigado desde hace mucho tiempo, no sé, una de las más importantes académicas fue, no sé, María Victoria Peralta, quien trabajó esta temática, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy, por ejemplo, encontramos otros modelos, no solamente un modelo único o clásico, por ejemplo, de educación privada, eh, ¿cómo se llama? La privada subvencionada y la pública, sino además, hoy por hoy se encuentran otros modelos de educación, de escuela, ¿no? La escuela online que se prestan para, que es con los niños, por ejemplo, por motivo de salud, o de repente por experiencia de bullying, los niños estudian en colegios online. Y también hay colegios comunitarios, ¿no? Que son más vinculados a homeschool. Entonces, por lo tanto, hay distintas prácticas de educación preescolar y yo me voy a enfocar en esta. ¿Entiende? Entonces, porque hay varias y yo me voy a enfocar en esta. Por ejemplo, lo más innovador sería estudiar, por ejemplo, lo homeschool, porque los colegios online es muy difícil que usted tenga acceso a uno, porque los colegios online son colegios no reconocidos por el Ministerio de Educación, y por otro lado, como son empresas privadas, difícil que le den acceso a ser investigado y también es difícil que los papás, la mamá también le den. Entonces, también hay que ver la viabilidad metodológica del proyecto. ¿Ya? Entonces, estamos allí y después viene un elemento que dice destaque cuáles son los elementos de relevancia, cuál es la relevancia de esta investigación. Eso lo pide el formulario. Usted dice, son tres, uno, dos, tres. Usted puede ponerle en función de la educación, en función de la niñez o en función, por ejemplo, del desarrollo del país, ¿ya? O de la región. Después viene una parte que se conoce como estado del arte, ¿me entiende? Donde usted, y todo eso que ha hecho la introducción va citado, cita, no sé, por ejemplo, Castro 2005, punto y coma, Chamorro 2009, punto y coma, Pazmiño 2015, punto y coma, ¿cuál es tu apellido, Vivian? Nancuante. Nancuante, ¿ya? Entonces, Nancuante Sí, 2000. lo dijiste bien. Ya, Nancuante 2019, etcétera. Entonces, por lo tanto, arriba lo que está diciendo lo está sustentando bibliográficamente, ¿ya? Lo está sustentando bibliográficamente y solamente hace como una enumeración bibliográfica. Dice una idea y cinco autores, dice otra idea y cinco autores, porque ahí usted está demostrando un dominio de tema. En el estado del arte, esa misma bibliografía que citó arriba, usted dice, por ejemplo, las prácticas, no sé, las prácticas docentes de educación preescolar en los colegios comunitarios o homeschool, por ejemplo, se han estudiado desde la década, no sé, de 1990 y ha pasado por tres épocas o tres etapas, en 1990, 2000, 2010, 2010 a la actualidad. ¿Me entiende? Estas tres etapas, por ejemplo, uno está relacionado, no sé, por ejemplo, con el retorno a la democracia, donde se da importancia a la comunidad, donde ya el Estado deja de ser un Estado vigilante y por lo tanto permite que la comunidad pueda ser gestora y autónoma en términos de curriculares. Sin embargo, el Estado igual termina presente porque al final, en octubre, estas escuelas tienen que dar exámenes en el Ministerio de Educación. Bien, entonces, después otra etapa, etc. Por otro lado, y ahí, por ejemplo, no sé, 10 autores que han estudiado estas etapas. Por otro lado, estas temáticas se han estudiado desde tres posturas teóricas, no sé, una postura constructivista, una postura, no sé, por llamarle así, modelo tecnológico y otro dentro de la educación por competencia, ¿ya? Entonces, tres etapas y usted lo desarrolla, cantidad de autores. Después viene la segunda etapa, que es la más importante, porque la de arriba usted lo que está demostrando es cuánto conoce usted del fenómeno. Abajo usted va a demostrar cómo va a unir ese conocimiento existente con el nuevo. Por lo tanto, propuesta teórica del proyecto de investigación. Mi propuesta teórica tiene que ver, no sé, usted escoge allí un modelo
un modelo teórico. Lo importante, colegas, es que en los proyectos no sean tan europeizantes, tan Estados Unidos, ¿no? Sino ser bastante latinoamericanos, porque usted dice, esto se estudió en México de esta manera, en Colombia de esta manera, no sé, en Argentina de una manera, en Brasil de esta manera, en Uruguay de esta manera y en Chile de esta manera. ¿Entiende? Entonces, usted no solamente está demostrando un conocimiento sobre esa temática, sino también que conoce. ¿Por qué motivo? Porque por eso significa que ustedes hicieron el pregrado, hicieron el magíster, y en eso empezaron a ir a congresos, pues en el doctorado congresos, varios congresos, y ahí ustedes conocieron personas, por eso la importancia de las redes. ¿Me entiende? Por eso que los proyectos de investigación, colega, pese que nosotros tardíamente conocimos su valor, su importancia, ya llevan muchos años y son muy relevantes, no solamente para el prestigio de una universidad, sino son muy relevantes también para tener recursos. El investigador tenga sus propios recursos para, no sé, para comprar libros, porque uno de los elementos importantes que tienen los proyectos de iniciación o de postdoctorado de iniciación es que usted tiene la posibilidad de comprar libros. ¿Me entiende? Porque ¿quién de ustedes con sus propios recursos a lo máximo puede, no sé, excepto que ame profundamente los libros y que diga, no, sé, por ejemplo, yo he conocido colegas que amaban tanto los libros que vendieron, no sé, un par de zapatos por comprarse el libro, ¿me entiende? Entonces, para sacrificar en función de un libro que necesitaban. En cambio, los proyectos Fondesit brindan estos recursos y estos libros pertenecen al investigador. Si usted compra un computador, el computador pertenece a la universidad patrocinante. Si compra una cámara, un celular, etcétera, un tablet, pertenece a la universidad. Pero si usted compra un libro, los libros pertenecen al investigador. A diferencia antes del año 2010, que todo pertenecía a la institución. Pero entonces, por ello que además le permite ir a un congreso al año, un congreso internacional al año, etcétera. Entonces, por ello que acceder a un fondo de investigación es tremendamente relevante, significativo para el investigador o la investigadora. Y bueno, y ahí también vienen las negociaciones con las facultades, porque en qué momento se viaja, ¿no? Para no dejar abandonada la docencia, sobre todo de pregrado, que es presencial. Entonces, sobre todo los colegas, y les animo, totalmente les animo, que ustedes sean parte de la adjudicación de un Fondice, aunque no adjudiquen una vez, aunque no adjudiquen una segunda, lo intenten hasta que lo logren. Pero tal como yo les decía en un comienzo, que seguramente Vivian no escuchó, lo importante es que ustedes busquen acompañamientos, colegas que han adjudicado estos fondos y que le lean sus proyectos y que le orienten, paso a paso. ¿Me entienden? No basta con que alguien le diga, sí, tu proyecto. Pero para esto hay que hacerlo con bastante anticipación, porque si a mí me llega un proyecto una semana antes de cerrar y el colega me dice, ¿me lo puede leer y hacer tu comentario? Yo a lo máximo le puedo decir, sí, sí va bien, yo creo que es adjudicable, etcétera, pero no. Los proyectos, para que realmente alguien le ayude, tienen que comenzarlo, no sé, ojalá antes o en el mes como cuando comenzó el proceso, porque ahí realmente uno puede partir de cuál uno de los elementos, porque después de esto, de esta estructura, viene el objetivo de investigación que debe estar muy relacionado con el problema de investigación. ¿Me entiendes? Con el objeto de investigación. Por lo tanto, el objetivo de investigación es, no sé, analizar las prácticas de la educación preescolar en comunidades de estudios autónomos, no sé, homeschool, ¿entiendes? Por lo tanto, un objetivo específico, no plantearse mucho, ojalá 3, no más, porque a veces uno se plantea 6, pero después cuando tiene que dar el informe, ahí es el problema porque tiene que presentar un resultado y un producto de cada uno de los objetivos, ¿entiendes? Es decir, un artículo, asistencia a congreso, algún un taller de cada uno objetivo. Así que no más de 3 está bien. Y un objetivo general está bien, ¿entiendes? No porque plantee muchos objetivos específicos, muchos objetivos generales va a ganar, no. Ganar un proyecto o adjudicar un proyecto no tiene que ver porque alguien puede decir, no, voy a pedir un poquito plata nomás, ¿para qué voy a pedir 90 millones? Mejor pido 10 por año, así me lo dan. Nadie da un proyecto por lástima, ¿no? Lo da porque se adjudica
porque el proyecto es bueno, ¿me entiende? Independiente de lo demás. Y después viene la metodología, ya, por lo tanto, la metodología usted tiene que ser una metodología cualitativa y que lleva a su vez técnicas de investigación. Por ejemplo, si sigamos dentro del ejemplo de educación preescolar, por ejemplo, usted dice, voy a entrevistar a las educadoras, voy a entrevistar a las directoras o director del colegio, voy a entrevistar y cada uno su justificación, ¿por qué? Voy a entrevistar a papá, mamá que hayan participado y además voy a solicitar ¿cómo se llama? Una observación participante en el aula, ¿me entiende? De dos o tres. Entonces significa que usted hace contacto también con la profesor, con el director o la directora de un colegio, de dos o de tres que usted quiera estudiar y pide carta de apoyo, porque significa que usted ya tiene el respaldo para realizar la investigación y por lo tanto el proyecto es viable. Porque a veces uno puede tener muy buen proyecto, pero a veces el proyecto no es viable porque no le van a autorizar a entrar. Tiene, por ejemplo, y después uno tiene que andar buscando resquicios. En mi caso me pasó, por ejemplo, con el proyecto de la cárcel. Entonces, no siempre hay viabilidad para investigar. Entonces, y después viene el plan de trabajo. A cada objetivo hay que ponerle cuáles van a ser las actividades del proyecto, y eso ustedes como profesores lo saben muy bien, cuáles son las actividades, cuáles son los resultados, cuáles son los productos. ¿Me entiende? Del primer año, segundo año, tercer año, y así nadie le va a quitar recursos. Cuando los proyectos están bien detallados, nos quitan recursos. ¿Entiende? Porque a los colegas, a los evaluadores se nos dicen a nosotros que a cada proyecto hay que quitarle recursos. ¿Me entiende? Y los proyectos que no están bien justificados es fácil quitarle recursos. ¿Por qué motivo? Porque esos recursos, si a un proyecto se le quitan, no sé, 10 millones, a otro 20, a otro 30, y ahí ya hay otro proyecto Fondesi para respaldar, para financiar. ¿Me entiende? Entonces, por lo tanto, yo les animo que, que ustedes se pongan como meta profunda, de así como cuando ustedes tenían ese interés, esa meta, ese sueño de sacar su doctorado, también adjudicaron fondos. No es nada del otro mundo. Consultas. Yo quisiera preguntar algo en relación a la primera parte, porque yo tengo un título que comienza como poesía, dos palabras poéticas, y ¿Ya? después viene dos puntos y viene ya la explicación en base a lo que señalaste como la estructura más formal de dónde va dirigido el proyecto. Sí, que O está vinculado con necesariamente que está tiene que vinculado haber con un el objetivo subtítulo, general del proyecto. estoy hablando del título, Sí, es el título. El título y el pero ¿tiene que subtítulo. haber un subtítulo o no necesariamente? No, no necesariamente. Puede, por ejemplo, tu título debe ser, de alguna manera, representar el objetivo de tu proyecto. Ya, pero al margen de que las dos primeras palabras sean como tú señalaste, sueño, Poética, artística. sí. Ah, ya, Ya, ya. al margen de eso. Es Al decir, margen de eso, tú no perfecto. puedes titular un proyecto genérico, así, no sé, cambiando el mundo. ¿Me entiendes? Es decir, eso está bien, por ejemplo, como un título, pero el título, si además de eso le agrega un subtítulo, en realidad, qué lindo el título. Pero ¿cuál es el subtítulo? Porque el subtítulo representa el espíritu del proyecto. Ah, ya. Pero no ¿Ya? necesariamente hay que poner subtítulos si tengo un título como completo. Eso, no necesariamente. Ya, esa ¿Ya? era mi pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo pregunto Ah, ya, sobre lo Nelson. que señalabas de la actividad de vinculación del investigador. Ya. Entonces, me pregunto sobre cantidad, calidad, cómo pesan eso. De repente yo puedo haber hecho una charla afuera o tal vez yo de repente hice una investigación con una escuela afuera. Entonces, cantidad, calidad para juzgar la vinculación. No, no sé cómo se llama la vinculación. En realidad la vinculación es justamente más la charla que la investigación. ¿Me entiende? Porque la investigación en realidad es una investigación, es decir, ahí, digamos, usted no está devolviendo nada a la comunidad, porque la idea de la vinculación es que uno le está devolviendo algo a la comunidad. La universidad
la academia le está devolviendo algo a la universidad. De hecho, por ejemplo, nosotros, ahora una de mis evaluaciones de mi proyecto es que nosotros propusimos talleres de vinculación con la comunidad. Entonces hice uno de los evaluadores que me pareció muy apropiada la crítica y el comentario, y de hecho por eso voy a pedir que me integren nuevos co-investigadores. Dice, está bien, usted propone un taller que de acercamiento a la comunidad, pero eso aún sigue siendo beneficioso para el proyecto y para la investigación, pero no para la comunidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a devolver algo a la comunidad? Entonces, generalmente se devuelve con libros de, no sé, de vinculación, con alguna, no sé, de pronto uno devuelve sobre todo con libros, o traer a alguien experto, por ejemplo, a la comunidad, a la escuela. ¿Entiende? Por ejemplo, usted dice, ya, yo voy a traer un experto en salud mental para dos escuelas que está relacionado con su proyecto, que tienen problemas de salud mental, los docentes, no sé, los estudiantes, etcétera. Entonces, eso es devolución a la comunidad. Entonces, ahí, perdón, ahí no, no se mide calidad, cantidad, sino se mide directamente el beneficio para la comunidad. Juan, tenías una pregunta. Sí, bueno, el tema para mi participación en este tipo de proyecto es completamente nuevo. Dos preguntas en realidad. Uno, si los formularios están descargables como para uno leerlos en la página de ANID. Sí, siempre están Eh, descargables. Por ejemplo, tú podrías descargar ahora el del año 2026. ya, Y a partir de eso empezar a hacer ¿cómo se llama? Ya una práctica sobre lo que quieres, tu tema de investigación. Eh, yo siempre les sugiero a los colegas que busquen proyectos, ¿cómo se llama? Que tengan relevancia actual, pero después ustedes pueden ir buscando un proyecto ya que sea conocer por conocer, la misma ciencia, porque a veces los colegas también dicen, pero ¿y por qué ese proyecto salió financiado cuando qué relevancia tiene? ¿Y por qué no al mío que, no sé, que yo quería ayudar a tal comunidad? Pero entonces, por ello es importante investigar un tema, y además un tema que usted conozca, y además un tema donde usted pueda ir al campo, digamos al campo, al lugar, a conocer, a saber, porque eso le va a brindar más información. perfecto. ¿El tema tiene que ser inédito? No necesariamente. De hecho, puede ser muy estudiado y usted puede decir, puede justificar y puede decir, este tema ha sido muy estudiado, muy investigado, no obstante, ha sido investigado de esta manera y yo lo quiero abordar de esta otra manera. De hecho, suena tremendamente significativo. ¿Ya? Para los postdoctorados y para la iniciación es permitido. Por ejemplo, para regular no, porque justamente a lo mejor el mismo colega los mismos colegas que usted dice, mira, estos proyectos se han investigado de esta manera, pero no han respondido a esto, y capaz que le llegue el mismo evaluador y dice, ¿este que se cree? Y entonces y termina rechazando el proyecto. Entonces, porque ustedes se van a dar cuenta después que los proyectos Fondesit son muy conservadores, ¿entienden? No, digamos, es una forma anticipada de hacer ciencia, es decir, es una rutina, usted anuncia qué va a hacer y qué va a hacer, porque de esa manera también, como Chile o América Latina es un país que dispone de pocos recursos, por lo tanto, tiene que saber que los recursos que se van a financiar van a lograr lo que dice que se va a lograr. ¿Entiende? Hay un proyecto que es netamente investigación que se abre como en noviembre, que se llama de exploración, que son como 100 millones para 2 años. Ese es un proyecto de investigación, digamos, clásico de primer mundo, porque ahí solamente se proponen preguntas de investigación, ni siquiera de metodología propuesta. Entonces, no necesariamente tiene que ser innovador. Lo único que tiene que ser innovador es que usted tiene que encontrar cuáles son los vacíos y qué es lo que usted va a proponer. Frente a esa temática, eh, no necesariamente que uno quiera solucionar un gran problema Mm. o que yo quiera tener una gran muestra, o es necesario así, no, casarme con la región de Tarapacá o otra región. Sí, estuvimos conversando con unos colegas ayer, y eso también hemos conversado con otros colegas digamos, yo trabajo con una red de colegas.
que para proyectos de investigación y para proyectos postdoctorado hay que ser lo más, como le dijese, lo más acotado territorialmente posible, porque por ejemplo, supónganse, usted, Vivian, usted quiere comparar, no sé, Tarapacá con Puerto Montt, es decir, puede ser muy interesante el tema, pero viajar a Puerto Montt implica gasto de pasaje y viático, etcétera, por lo tanto no es viable. Entonces, se requiere que sea dentro de la región, ¿me entiende? Para que no tenga mayores gastos. Y después, por ejemplo, porque no se está pensando en el gasto, se está pensando más bien en los viajes, porque cuando uno hace un proyecto hace muchos viajes, entonces que pueda tener accesibilidad. Y usted puede decir, bueno, mi proyecto va a estar en Arica, Tarapacá y Antofagasta, incluyendo Calama. Entonces, eso sí, porque ahí los pasajes son económicos. Pero si usted dice, mi pasaje, además voy a incluir Copiapó y voy a incluir La Serena, allí se complica. Porque viajar en bus es posible, pero no es tan viable. ¿Entiende? Entonces, la idea es que sea regionalmente acotado y no necesariamente tiene que hacer un proyecto comparativo, ¿me entiende? Es decir, no sé, por ejemplo, nuestra universidad, pensando en Nelson, que diga, ya, yo voy a comparar Temuco con Tarapacá. No es viable algo así, ¿entiende? Es decir, eso lo puede hacer un proyecto regular. De hecho, hay proyectos regulares que comparan países, Chile, Argentina, México, etc. Te lo pregunto porque en realidad cuando uno hace un proyecto de iniciación, lo que me ha pasado es que cada palabra o cada cosa que escribo hay como una desconfianza detrás, ¿ya? Eh, yo, yo sé que señalaste que es bueno que alguien lo vaya revisando, que te vaya diciendo, ¿sabes qué? Algunos tips, pero claro, en algún momento uno dice, bueno, no será mejor que tome Arica o no será mejor, o después me dicen, no, sabes que céntrate en algo puntual. Entonces al final quería saber si el proyecto está bien hecho, tiene buen planteamiento, está bien ejecutado como lo que tú propusiste, tiene una metodología acorde, todo coincide, eh, no es necesario la amplitud. No, no es necesario. Mire, por ejemplo, hay proyectos que a veces, porque yo estuve 4 años en la mesa y ahora estoy en otra mesa, es decir, estoy más bien revisando y aprendo mucho. Es mucho trabajo, pero aprendo mucho. Ahora estoy en una mesa revisando los informes de evaluación, de los informes de los proyectos. Y, y, y como soy copuchento, me voy al proyecto. Digo, ¿cómo hizo este colega o esta colega los proyectos? Entonces, mire, hay proyectos yo le estoy hablando de antropología. Por ejemplo, un proyecto muy bonito que se trabajó, por ejemplo, es sobre el barrio y los distintos, por ejemplo, distintos barrios. Se escogió barrio popular, barrio clase media y barrio alto, y en función de los perros. ¿Me entiende? Cómo los perros dejaron de ser mascotas y se transformaron en parte de la familia. Perri gato, perri hijo, gatijo, etcétera. ¿Me entiende? Entonces por lo tanto, eso muestra, por ejemplo, una transformación de la familia. Entonces, casi como una antropología del perro. Pero entonces, otro texto hablaba acerca de cómo las nuevas formas de vivienda, por ejemplo, lo que estaba pensando en el sur, que se van a vivir no sé, a las islas, a los campos, no sé, muchas casas, y se encuentra con un nuevo problema, es decir, ¿qué pasa con los pozos sépticos? ¿Me entiende? Los niveles de contaminación. Entonces, ese proyecto, incluso lo decía el investigador, decía, es posible que este proyecto se llamara Antropología de la Caca, pero para no afectar la antropología, digamos, no a ponerle un apellido denigrante, no lo hice. Entonces, y era en relación a una ciudad y a ciertos barrios, ¿me entiende? Por lo tanto, la característica de ese proyecto no era tanto la amplitud, sino más bien la intensidad. ¿Me entiendes? Así que puede, por ejemplo, estudiar solo altos pisos una comuna en sí misma, muy particular, muy deseada en el norte. Estudiar Colchane, estudiar Arica, estudiar Putre, ¿me entiendes? Estudiar, no sé, los valles. Entonces, no piense que porque aborde toda la región es más atractivo, que aborde todo el norte grande es más atractivo. ¿Me entiendes? De hecho, estudiar temática de educación en Tarapacá
todo el mundo quiere venir a Tarapacá porque ustedes que son profesores saben que Tarapacá tiene uno de los índices de educación más bajos en Chile, entonces todo el mundo se pregunta por qué, entonces vienen acá y dicen, ah, bueno, puede ser que sea por las playas, ¿no? Pero la propia región tiene sus particularidades muy interesantes de investigación. Una de esas particularidades he tomado yo. Ya, pues por eso la importancia de tener claro cuál es el problema de investigación y cuál es el objeto de investigación. Entonces, puede ser algo muy limitado, pero en realidad de eso se trata, es un proyecto de iniciación. Ya. Respecto, respecto de los paradigmas cuantitativo, cualitativo, mixto, ¿hay alguna como celo, por ejemplo, respecto de que en educación tiene que ser como estudio cualitativo o mixto o algo así? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, mire, no hay, de hecho hoy, por ejemplo, bueno, en psicología un poco más frecuente, pero en sociología, antropología, hay pocos estudios cuantitativos, de hecho son necesarios. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que los proyectos cuantitativos, sí, sobre todo cuando están relacionados con encuestas, tienen que ser más números, ¿no? Para buscar la relación entre población y muestra, entonces la representatividad. Pero la idea de un proyecto mixto en realidad también obedece al problema de investigación, porque por más que se diga mixto, mixto no es, porque puede que sea un proyecto que tenga, por ejemplo, una metodología cuantitativa con técnicas cualitativas, o ser un proyecto metodológicamente cualitativo con técnicas cuantitativas. Entonces, si a ti te interesa lo cuantitativo, no hay, digamos, no hay de hecho, yo creo que la investigación, lo ANID, lo interesante que tienen los colegas, que no hay un prejuicio. Es decir, lo único nomás que uno tiene que tener cuidado como decía Vivian, de repente con los adjetivos, ¿no? Es decir, o de repente cuando dice, yo he conversado también con mis colegas, cuando uno de repente dice, este tema nadie lo ha investigado. Entonces, eso hay que ser cuidadoso porque siempre alguien lo ha investigado. ¿Entiendes? No estamos descubriendo nada nuevo. Entonces no hay un celo cuantitativo y no hay un celo cualitativo, Nelson. Es decir, ambos proyectos son importantes y va a depender mucho de por qué es cuantitativo y de por qué es cualitativo. Lo define el objeto de investigación. Stephanie, Sí. ¿en qué mesa va a postular? ¿De Ah, dónde yo eres? voy a postular en matemáticas. Ah, sí, pues, que acá hemos estado hablando fundamentalmente de ciencias sociales y humanidades. Cuéntanos Sí, un poco, exacto. Stephanie, porque los colegas se presentaron en un comienzo. Ah, perdón, sí. Que no pude llegar antes. Sí, eso no hay problema, no te Eh, preocupes. sí, bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias. Tengo un doctorado en matemáticas y ahora voy a postular por primera vez al Fondo de Iniciación en esa área. Em, ¿Qué tipo de matemática es? ¿Matemática pura, aplicada a docencia? sí. No, yo hago matemática teórica. Ya, Pero en este fondo de iniciación quiero hacer aplicaciones numéricas, como algoritmos para resolver problemas como más prácticos. Entonces en ya, matemática uno propone un algoritmo para resolver un problema bajo ciertas hipótesis y la idea es estudiar el algoritmo en sí mismo, si es eficiente, si resuelve, si no resuelve. Luego se compara con otros algoritmos desarrollados por otras personas. Hay cierto, hay cierto grupo de problemas que se llaman como problemas test. ya, Entonces hay un grupo de problemas que está dado en la literatura en la que uno prueba si su algoritmo resuelve, si resuelve de forma eficiente o no. Entonces hay un montón de literatura al respecto para comparar luego si lo que uno hizo es realmente mejor que lo que hay en la literatura o lo que hay es mejor que lo que uno hizo. ya. Hay trabajo con hipótesis. Sí, sí, sí. Ah, ya. Mira, también para ti y como le decía a los otros colegas, es muy importante que alguien lea tu proyecto, que te acompañe. ¿Entiende? Que alguien de la facultad o que alguien de la universidad o por último de otros lugares, de otra red,
que lea tu proyecto para que no, ¿cómo se llama? Para que sí avance. ¿Esta es la primera vez que vas a postular? Sí, al Fondesit de iniciación. Ya. ¿Postulaste por doctorado? No, no. Ya, Entré, claro. entré directo del doctorado a la academia. Claro, entonces eso mismo hace, por ejemplo, que no tengas experiencia en Fondesit, entonces si no adjudicas, es importante, como decía Juan, que tengas claro cuál es el formulario y que empieces a pensar el tema y si vas a seminario o a congreso, buscar especialistas, me imagino que tienes redes con especialistas de gente que gana Fondesit, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, este proyecto no tiene coinvestigadores, No, pues no, el Fondesit ninguna de iniciación, iniciación, claro, pero yo estoy trabajando con un colega de Brasil, ¿ya? que lo conocí cuando yo estaba haciendo el doctorado, él también, y que él se dedica a esta área de la optimización, que es desarrollo de algoritmos, y con una colega de Concepción, Ya. que ella se dedica principalmente a la implementación computacional de este tipo de cosas. Ok, eso está muy bien, Stephanie, para que no trabajes sola, para que lo tomemos colegas, que imagino que son con más experiencia que tú, te puedan ir leyendo tu proyecto y haciendo sugerencias, porque una de las cosas lindas de la ciencia, a mí me gusta mucho la ciencia. El otro día conversaba con un colega en que yo admiro mucho, Cristian Ortega, porque él hace epistemología. Que está muy relacionado con la ciencia que se estudia a sí misma. Porque la ciencia, sobre todo la ciencia pura, a pesar que la critiquen demasiado, desarrolla muchos elementos que son muy bonitos, como la imaginación, la creatividad, la originalidad, esos elementos. Y lo otro, y ahí también, por eso yo admiro la matemática, a pesar de que no tengo ningún tipo de expertizaje, porque en investigación, y ahora digo por qué la matemática, o la física, en investigación es la contradicción de la vida, ¿no? Es decir, ¿quién de nosotros eh, pueden dar contexto? Supóngase de repente una conversación que alguien diga, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y por qué está muy bien? Porque tengo tantos problemas que me siento muy bien, ¿me entiende? Nuestro ideal de ser humano es no tener problemas. Y la ciencia justamente es eso, crearse los propios problemas. ¿Me entiendes? Entonces, es como en la vida cotidiana uno dijera, oye, ¿y tú por qué eres así? No, porque a mí me gusta crear problemas. Entonces, porque cuando uno crea problemas, también busca los resultados, busca la respuesta. Entonces, en investigación, y tiene eso, tiene esa particularidad de que uno crea problemas justamente y al mismo tiempo para buscar respuestas. Por eso que la investigación es tan bella y por eso también es un poco alejada, pero también no debería estar alejada de nuestra propia biografía, de nuestros propios intereses, que usted estudie los temas que le gusten, ¿entiende? No un tema no, es que este tema no me gusta, pero este tema seguro que gano con este. No, porque finalmente va a terminar muy estresado a estudiar un tema que no le gusta. Y digo la matemática porque hace tiempo, Stephanie, disculpa que hable de tu área que no desconozco totalmente, soy un profano. Leí un relato muy lindo de una niña matemática que decía de por qué ella había estudiado matemática, y me gustó tanto lo que dijo ella, y por eso lo pensé, porque decía, yo cuando niña tenía tantos problemas de pobreza, de miseria, de que no se podían resolver porque no tenía un papá, no tenía una mamá, entonces yo me empecé a estudiar matemática porque en matemática yo creaba problemas y los resolvía. Entonces, y por eso durante toda la vida me gustó matemática y por eso ahora soy matemática, porque en matemática los problemas tienen, si no tienen, por lo menos se buscan respuesta y solución. Entonces, lo mismo pasa con la investigación, colega, por ello es tan bonito investigar y escribir. No es un privilegio, sino que es parte de la vida académica y así debería ser. Así que eso, colega, no sé si alguna otra respuesta, algún otro comentario. Yo quisiera preguntar otra cosa más. Me gustaría saber si, por ejemplo, los evaluadores pasarán como por
tendencias, por modas, como que busquen ciertos problemas o les den como más relevancia a ciertos temas en determinados momentos y que uno debiera decir, pucha, tal vez estos temas son como los que, tal vez en educación, por ejemplo, que se esperaría que se presentaran más investigaciones. ¿Pasa eso o no? No, Nelson, mira, reitero lo que acaba de decir hace un rato. Es decir, por ello es importante estudiar un tema que a ti te guste y que cuando tú leas, tú sientas que aprendes y sientas que quieres seguir estudiando y conociendo al respecto. ¿Me entiendes? No importa, por ejemplo, que vayas a estudiar, por ejemplo, no sé, la psicología o la salud mental, por ejemplo, no sé, suponte un caso, disculpa si no es apropiado, la salud mental de las mascotas, ¿me entiendes? Entonces alguien dice, ¿qué tiene que ver eso? ¿Por qué gastan plata en eso? Porque para muchas personas la salud mental de sus animales sí importa, ¿me entiendes? O para otras personas, por ejemplo, decir, no, yo quiero estudiar la salud física de las mascotas. Y hay personas que sí le interesa porque yo conozco gente joven que, no sé, que gasta plata en dentista, no sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? En ritualidades tipo, ¿cómo se llama? De tranquilización de la mascota, ¿me entiendes? Entonces hay gente que invierte mucho dinero al respecto, igual que un hijo o una hija. Por lo tanto, en ciencia, nosotros deberíamos ser, en ese sentido, preocuparnos del problema de investigación. Mire, en sociología se enseña esto. Lo importante de la ciencia es que resuelva problemas de investigación, no tanto problemas sociales. ¿Me entiende? Por eso es que alguien, y conozco colegas a veces que se enojan, porque dice, oye, yo quería resolver un problema de pobreza y me hicieron en tal barrio, sin embargo, alguien llega y estudia, por ejemplo, no sé, la vida de los perros y gana ese que no tiene nada que ver, qué importancia tienen los perros. Entonces, no, es decir, yo creo que los investigadores que participamos en ANID, ustedes que van a participar también, no, no tenemos esos problemas de ver si un tema es el más indicado o es el más relevante o es el que está de moda, no. Todo depende mucho de cómo se presenta el problema de investigación. Así que eso, colegas, ¿alguna pregunta más? Ah, sí, colega, quería consultar. Supongamos que hay un tema que no hay personas especialistas en el contexto chileno. ¿Ahí se busca evaluadores externos o siempre se vincula a alguien con temática similar? No, se busca alguien externo. Por eso generalmente tenemos muy buena comunicación con la academia colombiana, venezolana, no esto, donde está Cielo, México, Colombia, ¿Vale? a veces Brasil. Perú, Brasil, Argentina, también España. Y los colegas de ciencias, generalmente, por ejemplo, las ciencias básicas, matemáticas, física, no sé, Estefan, usted tiene que presentar en inglés, ¿no? Sí, nosotros presentamos en inglés el proyecto. Claro. Entonces, por ejemplo, ellos lo mandan a evaluar afuera generalmente cuando no hay pares de evaluadores externos. Pero por ello es importante, colega, porque, por ejemplo, ustedes tienen que saber, vean las bases. En la mesa donde usted va a postular, ¿quién evalúa? ¿Evalúa la mesa o hay evaluación mixta o es evaluación externa? Cuando evalúa la mesa, por eso que el proyecto tiene que ser tan ordenadito y tan bien hecho, porque generalmente, colegas, mire, una cosa muy importante. En mi caso, yo trabajo sociología de las religiones y fundamentalmente pentecostalismo. En Chile yo creo que solo vemos como dos o tres personas que trabajamos pentecostalismo. Entonces, mis evaluadores no son los que trabajan religión y los que trabajan pentecostalismo. Mis evaluadores son antropología general. Por lo tanto, yo debo trabajar teorías antropológicas, metodologías antropológicas, porque nunca me va a evaluar alguien de allí, porque además los colegas presuponen que somos amigos, que somos colegas, que nos conocemos, publicamos juntos, así que no van a llegar a evaluar. Entonces, por ello es importante que generalmente va a evaluar a alguien que no tiene las competencias específicas del tema, Luis. Por ello es importante que el proyecto tiene que ser tan ordenadito, claro y ordenado, para que así, porque el colega que evalúa
Dice, ¿está el problema de investigación? Sí, es claro, está fundamentado, está justificado. ¿El objeto de investigación es claro? Sí, porque hay una pauta, ¿me entiende? Entonces, hace un análisis del estado del arte, sí. Su propuesta su propuesta teórica es pertinente y es clara y apropiada al proyecto, sí. Los objetivos se conectan con el problema de investigación, sí. La metodología está relacionada con el problema de investigación, sí. Entonces, no necesariamente alguien, por ejemplo, yo puedo evaluar un proyecto de psicología, de sociología, de historia, de antropología, y no sé, por ejemplo, yo evalúo proyectos no sé, de historia del siglo XIX, y no necesariamente tiene que ver con mis competencias, sino que tiene que ver con que hay una, una lógica, una estructura de la investigación en el proyecto. Eso es. Ok, muchas gracias, profesor. Ya, de nada. Y lo ¿Puedo hacer último, una pregunta? Sí, sí. Sí, adelante. Respecto ahora, que me acabo de acordar, respecto a las dimensiones del proyecto, eh, ¿hay algo o sea, a ver, ¿será realmente relevante si, por ejemplo, el proyecto dice máximo 10 páginas y yo hago todo el esfuerzo posible hasta rellenar las 10 páginas? ¿O si presento un proyecto de 5 páginas, 6 páginas? O, No hay mucha ¿no relevancia. hay- Yo, Stephanie, en mi caso, a mí siempre me faltan 10 páginas. Es decir, yo hago una letra, la mínima que piden ahí. Por ejemplo, parece que es Arial. No, Arial es más creo que grande. 10? Arial Claro, 10, Verdana, Arial 10 es grande. Vegana. Yo hago Verdana, ¿no? sí, Verdana, ella. De 10 chiquitita. ¿Me entiende? Y en vez de presentar ¿cómo se llama? En vez de presentar un margen de 2 presento de uno. Y ese recuadro, que no hay que sacarlo, ese recuadro lo achico así, pero le dejo como en letra 8. ¿Me entiende? Entonces siempre me falta espacio. Pero ahora revisando proyectos, hay colegas que tienen la capacidad de decir en 5.000 palabras cosas grandiosas. ¿Me entiende? A mí me pasa lo que decía Vivian. Yo desconfío de lo que escribo permanentemente, entonces siempre pienso que no estoy siendo lo suficientemente claro y escribo y escribo y escribo. Ya. Así que, Stephanie, no hay problema. Si tú puedes escribir en 5 páginas o en 10 páginas. ¿Ya? Pero eso es más bien para expertos. Es decir, es difícil que alguien que recién esté iniciando pueda decir algo en 5 páginas. Por ello es importante que le pidas a tus colegas que te lean, a tus colegas expertos. Entiendo, entiendo. ¿Ya? Gracias. Ok. ¿Ya, colegas? De todos modos, Vivian, Nelson, para el otro año yo lo animo a que nos conectemos y podamos trabajar con anticipación. Bueno, ojalá que Vivian no, porque ojalá que Vivian gane, y todo lo contrario. Pero me refiero a Nelson y al colega Juan que acaba de irse. Y todo lo contrario, ustedes, Vivian y Luis, bueno, Stephanie pertenece a otra área, pero por último me invitan a tomar un café porque digan, me ayudó tu taller, me orientó, así que te invito a tomar un café ahora que he recibido los fondos. Ya, de hecho, yo siempre invito a los colegas, porque digo, no te preocupes, yo tengo fondos y yo pago todos los cafés, todas las chelas. Ya, colegas, nos vemos entonces. Chao, gracias por chao. dar Muchas gracias. una Chao. gotita de Gracias. confianza en lo que Gracias. estamos Ok, haciendo. gracias a ustedes. Chao, Chao, chao. chao. Chao.